De camino a la ceremonia de mayoría de edad de mi hijo, me fallaron los frenos y choqué directamente contra un gran camión. Después de un largo día de reanimación, el médico le informó con tacto a mi hijo que preparara mi funeral. Él se acercó aturdido a mi cama. Quise extender la mano para tocarlo, quería decirle que aunque mamá no estuviera debía vivir bien, pero mi cuerpo estaba lleno de tubos, no podía moverme ni pronunciar palabra. Mi hijo se sentó a mi lado y comenzó a hacer una llamada telefónica. Mamá, ¿por qué estoy acostado aquí? Todo va bien, ella no sobrevivirá. El médico dijo que es solo cuestión de unos días. Finalmente nuestra familia podrá reunirse. No podía creer lo que escuchaba. Se me puso la piel de gallina en todo el cuerpo. Este es mi hijo, el niño que he criado durante 18 años, ¿él me hizo daño? ¿Quién es la persona al otro lado de la línea? ¿A quién llama familia? Poco después, 3 personas empujaron la puerta y entraron. Eran mi exmarido, su esposa actual y mi ex-suegra. Ese año, cuando descubrí que él tenía una aventura, me divorcié de inmediato, y él se casó rápidamente con esa amante. Esos 2 desvergonzados entraron del brazo. Mi ex-suegra, Teresa, me miró acostada en la cama del hospital y resopló con frialdad. ¡Qué mala suerte! ¿Por qué esta bruja aún no se ha muerto? Carlos se paró en lo alto mirando mi cuerpo moribundo. ¿Cuánto tiempo sin verte, Elena? Permíteme presentarte, Hugo es hijo mío y de Beatriz. Gracias por criarlo todos estos años. También gracias por dejarle a mi familia esta enorme fortuna. Beatriz sonrió con los ojos entrecerrados. Elena, debes estar sufriendo mucho. Seguro quieres saber dónde está tu hija biológica, ¿verdad? Déjame decirte, diste a luz a una niña, pero fue estrangulada nada más nacer. Con razón ese año en la sala de partos escuché claramente a la enfermera anunciar que era una niña, pero Carlos insistió en que había escuchado mal. Qué ridículo, qué odioso. El hijo que crié con tanto esfuerzo es un ingrato, y mi hija ni siquiera llegó a ver este mundo. Deja de decir tonterías. De todos modos, ya casi está muerta. Sácale el tubo de respiración. Mi suegra habló. Vagamente vi a Teresa acercándose a mí. Miré con odio a esta familia hasta que di mi último suspiro. Cuando abrí los ojos de nuevo, había regresado al día de la disputa por la custodia con Carlos. Este es el nieto de la familia Ruiz. No esperes robárnoslo. Mirando a mi alrededor, me quedé atónita por un largo tiempo. La mujer mordaz frente a mí era mi ex-suegra Teresa. Porque despreciaba que yo fuera huérfana de padres, desde el día que entré a la familia Ruiz, nunca me trató bien. Abrazaba fuertemente a Hugo, mirándome con ojos rojos y furiosos, exactamente igual a cómo se veía ese año cuando vino a sacarme el tubo de respiración. Yo, Carlos y Beatriz fuimos compañeros de universidad, casados por 10 años. Hace unos días descubrí que ellos 2 tenían una relación ilícita e inmediatamente solicité el divorcio. Ese año nos casamos sin dote, sin coche ni casa, ahora solo queda un apartamento viejo comprado hace poco, no exigí nada. El divorcio transcurrió sin problemas. Después de empacar mi equipaje y prepararme para llevarme a mi hijo, Teresa me detuvo. Hugo es sangre de la familia Ruiz. No esperes llevártelo. En mi vida anterior luché desesperadamente para recuperar a Hugo e inmediatamente le cambié el apellido. Después, Teresa venía cada pocos días a reclamar a su nieto, pero yo siempre la regañaba y la echaba. Hasta que un día, un abogado me buscó y me informó que mi abuelo acababa de fallecer. Según el testamento, heredé 3 edificios, una suma en efectivo de hasta 100 millones y acciones de una empresa que cotiza en bolsa. Me quedé atónita, porque desde pequeña fui huérfana. Más tarde supe que mi padre se perdió cuando era pequeño, mis abuelos lo buscaron durante muchos años sin resultados, lamentándolo toda la vida. En los últimos años, gracias al desarrollo de la ciencia, mi abuelo dedicó mucho esfuerzo y dinero para encontrarme antes de morir. Lástima que mi padre ya no estaba en este mundo, y mi abuelo tampoco llegó a tiempo para reconocerme. Él encargó al abogado que, después de donar una parte de los bienes, el resto me lo dejara a mí. Así que de repente me convertí en multimillonaria. Desde entonces,
No sé cuándo Teresa dejó de venir a causar problemas, solo mantenía las visitas a su nieto una vez por semana. Yo no podía pedir más, solo deseaba criar a Hugo en paz hasta que creciera. Pero me equivoqué. Hugo no es mi hijo. Carlos y Beatriz habían estado juntos desde hace mucho tiempo, mataron a mi hija y me dejaron criar a su hijo bastardo durante 18 años, e incluso conspiraron para matarme y apoderarse de mis bienes. Pero lo crié durante 18 años, en mi corazón él era mi hijo biológico. Saliendo de mis recuerdos, levanté la cabeza para mirar a los que me mataron en mi vida anterior. Esta vez haré que toda su familia pague con sus vidas. Hugo, de 7 años, entonces todavía llamado Hugo Ruiz, estaba abrazado fuertemente por Teresa, completamente indiferente a la disputa entre ellos y yo. Me acerqué con la intención de acariciar su cabeza. Teresa inmediatamente lo jaló hacia atrás, gritando con los dientes apretados. «Mujer despreciable, ¿planeas robarme a mi nieto? Ni lo sueñes». Rápidamente arranqué algunos cabellos de Hugo y los metí en mi bolsillo, luego respondí con calma. «Muy bien, el niño es de ustedes». Hugo no mostró ninguna expresión especial. Desde pequeño fue criado por Teresa, infectado con pensamientos retorcidos, siempre despreciándome a mí, la madre a la que llamaba inútil. En mi vida anterior gané su custodia, traté de educarlo bien. Pensé que lo había cambiado, pero su naturaleza malvada estaba profundamente arraigada en su sangre, no era algo que yo pudiera cambiar fácilmente. Ocultaba demasiado bien sus intenciones, engañándome durante más de 10 años. Carlos no esperaba que yo lo dejara ir tan fácilmente, su rostro estaba lleno de sorpresa. Elena, ¿ya no quieres a Hugo? Lo miré con frialdad. Es el nieto primogénito de su familia, ¿qué derecho tengo yo de llevármelo? Luego tomé mi equipaje y añadí con calma. Tú y tu amante ya tienen el certificado de matrimonio, ¿verdad? Creo que su familia será muy feliz. Enfaticé la palabra familia y miré a Carlos. Él inmediatamente evitó mi mirada, sintiéndose un poco culpable. Teresa bajó la cabeza y le dijo a Hugo. ¿Escuchaste? Esa mujer ya no te necesita. No quise perder ni un segundo más, di media vuelta y me fui, cerrando la puerta de un golpe. Después de registrarme en el hotel, llevé el cabello de Hugo para una prueba de ADN. El resultado no fue inesperado. Guardé bien este informe. Una semana después, el abogado de mi abuelo me buscó. La enorme herencia fue transferida una vez más a mi cuenta. Después fui con el abogado a visitar la tumba de mis abuelos y ofrecí incienso. El dinero es realmente algo maravilloso. Compré una villa, conduje superdeportivos y gasté dinero en marcas de lujo sin pestañear. Viviendo sola y libremente, comencé mi plan de venganza. Cité a Carlos para salir. Parecía que todavía vivía bien. Tan pronto como me vio, se molestó. ¿Para qué me buscas? Sonreí y fui directo al grano. Gané la lotería, 10 millones. Los ojos de Carlos se iluminaron de inmediato, cambiando su expresión. ¿10 millones? Elena, después de todo eres la madre biológica de Hugo, aunque yo tenga la custodia. Lógicamente deberías dar dinero para la manutención del niño. Dijo las palabras madre biológica sin pestañear. Sonreí levemente y asentí. Tienes razón. Entonces, ¿cuánto debería darte? Carlos estaba eufórico. 5 millones. Me reí burlonamente. Realmente eres codicioso. Si es así, demándame en el tribunal. Ahora tengo dinero, seguro que la oportunidad de recuperar la custodia será mayor. Su mirada cambió, sonriendo para complacerme. Solo bromeaba, no te pongas tan tensa. Entonces, ¿cuánto planeas darme? 1 millón, es suficiente. Claramente no estaba satisfecho, pero temía que realmente lo demandara, así que aceptó a regañadientes. 1 millón es 1 millón. ¿Cuándo harás la transferencia? ¿Cuál es la prisa? Aún no he ido a cobrar el premio. Al escuchar eso, frunció el ceño ligeramente. Puse mi bolso sobre la mesa y usé la excusa de ir al baño. Cuando regresé,
Vi claramente la expresión de pánico y presunción en el rostro de Carlos. Fingió preguntar casualmente. ¿En qué tienda compraste el billete de lotería? Le di una dirección al azar. Después de despedirme de él, revisé mi bolso, el billete de lotería había desaparecido. Para interpretar bien el papel de víctima, llamé inmediatamente a Carlos. Fuiste tú quien robó mi billete de lotería, ¿verdad? Una risa de satisfacción resonó. ¿De qué estás hablando? Este es mi billete. Sé que estás celosa porque gané 10 millones, pero soy muy generoso. Después de todo somos ex-esposos, espera a que cobre el premio y te daré unos cuantos miles. Quédate tranquila. Fingí estar enojada y lo maldije un par de veces, mientras él se reía a carcajadas y colgaba. Al día siguiente fui a la tienda de lotería. Carlos ya había llegado apresuradamente antes, preguntando al dueño cuándo podría cobrar el premio. Inmediatamente entré gritando fuerte. ¡Ladrón! ¡Devuélveme el billete de lotería! Cuanto más hacía esto, más presumido se ponía él. Me miró como si yo fuera una loca. Elena, deja de hacer el ridículo. Ya dije que te daría algo de dinero, ¿por qué sigues insistiendo? Yo compré ese billete. Lo compré con mis propias manos. ¿No te acuerdas? Tú me lo robaste. Le grité al dueño de la tienda, guiñándole un ojo discretamente al mismo tiempo. El dueño inmediatamente fingió no querer involucrarse. Dueño, no sé nada, no recuerdo nada. Carlos se puso aún más arrogante, me empujó y se volvió para preguntar al dueño. ¿Cuándo podré cobrar este billete? Dueño, tampoco estoy muy seguro. Recientemente el sistema tuvo un error, probablemente tomará mucho tiempo. Pero tenga la seguridad, el billete es suyo, el dinero llegará tarde o temprano. Una razón tan absurda y Carlos se la creyó por completo. Bien, muy bien. Se rió con deleite e intencionalmente me miró con expresión triunfante. Esperando a que se fuera, saqué mi teléfono y transferí una suma de dinero al dueño. Buena actuación. Dueño, el dinero real es algo maravilloso. El dueño se rió alegremente. Como predije, sin haber recibido el dinero aún, Carlos comenzó a gastar desenfrenadamente. Hice que lo siguieran y descubrí que estaba viviendo lujosamente, usando tarjetas de crédito sin parar. Beatriz le aconsejó que no gastara por adelantado, ya que el dinero de la lotería aún no había llegado, pero él dijo con confianza. Pronto tendré 10 millones, para entonces pagaré y listo, ¿de qué hay que preocuparse? De tanto escucharlo, Beatriz también terminó creyéndolo. En solo unos días, los dos usaron las tarjetas hasta el punto de que el banco estaba a punto de reclamar la deuda. En ese momento, el jefe de grupo de la universidad organizó una reunión de clase. El chat del grupo se animó de inmediato. Carlos, generoso, envió varios sobres rojos grandes consecutivamente. Toda la clase estaba atónita. Alguien revisó el perfil personal de Carlos recientemente y probó tantear. Carlos, ¿te hiciste rico? Carlos envió inmediatamente más de 10 sobres rojos grandes. Estos años he tenido pequeños negocios, he ganado bastante. Decir que le iba bien en los negocios sonaba más razonable que haber ganado la lotería, y tampoco temía que yo lo expusiera. El grupo de la clase, silencioso durante años, de repente explotó, todos clamando felicitaciones. ¡AMNG, qué bien! Carlos. El señor Ruiz es realmente impresionante. Elena debe estar disfrutando de mucha suerte. Al ver esto, hablé inmediatamente para aclarar. Disculpen todos, me divorcié de Carlos hace más de medio mes. Ahora su esposa es Beatriz. El chat del grupo se quedó en silencio al instante. Esta información era demasiado impactante. Recién divorciado hace medio mes y ya casado con Beatriz, solo había que pensar un poco para entender el problema. Para aliviar la incomodidad, el jefe de grupo cambió de tema, preguntando quién participaría en la reunión. Fui la primera en responder. Yo voy. En mi vida anterior evité a Carlos así que no participé, pero en esta vida definitivamente debo ir a ver el espectáculo. Carlos no quiso quedarse atrás.
Beatriz y yo también iremos. Quizás todos olieron el drama, al final el número de inscritos superó la mitad de la clase. Rápidamente llegó el día de la reunión. 2 días antes supe que Carlos, queriendo presumir, alquiló un coche de lujo. Casualmente, alquiló precisamente un coche que era de mi propiedad. Él y Beatriz condujeron hasta el lugar de encuentro haciendo que la multitud se maravillara. Escuché a alguien susurrar. AMNG, Carlos seguro se hizo rico, por eso dejó a Elena. No sé si ella se arrepentirá. No sé, pero seguro Beatriz está disfrutando mucho. ¿Disfrutando? La pareja de escoria disfrutaba de los halagos, ocasionalmente lanzando miradas de desprecio hacia mí. Envié un mensaje en silencio. Menos de 1 minuto después, entraron unos jóvenes. Nam, joven Torres, ¿ese no es su coche? Alguien del grupo señaló hacia nosotros. El joven Torres se acercó a grandes zancadas y preguntó. Nam, joven Torres, ¿quién conduce este coche? Carlos se asustó un poco. Yo lo conduzco. ¿Pasa algo? Nam, joven Torres, nada, solo vi que mi coche fue alquilado, me pareció un poco interesante. Apenas terminó de hablar, todo el salón quedó en silencio sepulcral. AMNG, ¿qué? Carlos, ¿este coche es alquilado? Alguien preguntó. Carlos balbuceó por un largo rato y luego gritó enojado. Joven Torres, ¿qué tonterías estás diciendo, mocoso? ¿Dices que es tuyo y por eso es tuyo? El joven Torres curvó los labios. Nam, joven Torres, este coche realmente es mío. Ante la vista de todos, sacó la llave y abrió la puerta del coche con éxito. Carlos se quedó petrificado en el lugar. Nam, joven Torres, alquilar un coche no es nada vergonzoso. Pero veo que pretendías fingir ser un magnate, y ahora que te expuse estás enojado, ¿verdad? El joven Torres se rió con desdén. Nam, joven Torres, de todos modos ya lo alquilaste, úsalo unos días más, tengo muchos coches. Dicho esto, le lanzó a Carlos una mirada de desprecio y se fue. Satisfecha, le transferí el doble de la remuneración prometida. El joven Torres envió una docena de stickers de gracias, jefa. Guardé mi teléfono, disfrutando lentamente de la escena frente a mí. Carlos, interrogado por la multitud, no sabía dónde esconder la cara. Beatriz, sintiéndose avergonzada, exigió irse con mal humor. Los dos protagonistas se fueron y la reunión se volvió aburrida. El grupo de la clase volvió a explotar de mensajes. AMNG, ¿al final Carlos es rico de verdad o no? ¿Que va a ser rico? Quien tiene dinero y alquila un coche para fingir así. Pero acaba de encargar un Lamborghini. Seguro quiere aparentar otra vez. ¡Qué vergüenza! Carlos, furioso, trató de salvar las apariencias continuando con el envío de sobres rojos. Todos aceptaban el dinero, pero los halagos disminuyeron considerablemente. Al día siguiente, el dueño de la lotería me dijo que Carlos volvió a preguntar por el dinero del premio. Recientemente había pedido préstamos por todas partes, solo esperando recibir el dinero para cubrir las deudas. Le dije al dueño que le informara que podría cobrar la próxima semana. Al escuchar esto, fue inmediatamente a encargar un Lamborghini. Habiendo perdido la cara frente a sus compañeros, quiso usar el coche de lujo para recuperar su reputación. Incluso presumió en el grupo de la clase. ¿Quién dijo que no puedo comprar un coche? ¿Qué tal este? Todos volvieron a maravillarse y elogiar. Carlos disfrutó de las miradas de envidia de los demás, pero no sabía que en solo una semana caería del cielo al infierno. El día del cobro finalmente llegó. Temprano en la mañana, Carlos, Beatriz y Teresa entraron a la tienda de lotería vestidos elegantemente y ansiosos. Él golpeó el billete sobre el mostrador. Vengo a recibir mis 10 millones. La tienda estaba llena de clientes. Al escuchar esto todos se quedaron mirando con entusiasmo. El dueño tomó el billete, lo miró brevemente y arqueó una ceja. Nam, dueño señor, usted no ganó la lotería, ¿qué dinero piensa cobrar? Carlos se sintió como si le hubiera caído un rayo. ¿Qué estás diciendo? Gané 10 millones. Tú mismo dijiste que viniera hoy a cobrar. Nam,
dueño, todos los números ganadores del periodo anterior están pegados en la pared. Compruébelo usted mismo, ¿dónde ganó su billete? Beatriz se apresuró a arrebatar el billete para verificar número por número. El dueño se rió fríamente. Nam, dueño, es inútil que mire, señora. Ese billete se ve falso a simple vista. ¿Creen que pueden usar un billete falso para estafar dinero? ¿Falso? ¿Cómo que falso? Para Carlos fue como si el cielo se derrumbara. Elegí el momento justo para entrar a la tienda. El grupo de reporteros que había organizado comenzó a grabar. Carlos, al verme, se abalanzó como loco. Elena. ¿Me jugaste una trampa? Retrocedí asustada. ¿De qué estás hablando? Este billete falso es tuyo. Con los ojos rojos, se giró para gritarle al dueño. Ustedes dos son cómplices, ¿verdad? Nam, dueño atónito, ¿qué tonterías dice? No conozco a esta mujer. Beatriz, temblando, me señaló con el dedo. Elena, intentaste dañarnos a propósito. ¿Por el divorcio eres tan rencorosa? Me encogí de hombros. ¿Dañarlos con qué? ¿Acaso no me divorcié porque él tuvo una aventura contigo? Incluso estoy feliz, ¿por qué debería estar enojada? Una frase mía despertó aún más la curiosidad de la multitud. Ver un buen drama temprano en la mañana valía la pena. AMNG, qué interesante. La amante se convierte en esposa oficial y sigue siendo tan arrogante. ¿Estos dos se volvieron locos por el dinero? Falsificar billetes de lotería es ilegal. Parecen enfermos mentales, vámonos antes de que se vuelvan locos de verdad. ¿Cómo no iban a volverse locos? Endeudados hasta el cuello y atreviéndose a encargar un Lamborghini. El sueño de 10 millones de yuanes se rompió. Carlos básicamente no tenía capacidad para pagar la deuda. Imposible. Devuélveme mi dinero. Gané 10 millones. Realmente se volvió loco, gritando y rompiendo cosas en la tienda. Hasta que el dueño rugió. Nam, dueño, si siguen causando problemas llamaré a la policía. Falsificar lotería puede llevarlos a la cárcel. En ese momento, los dos se callaron y huyeron presas del pánico. Solo una hora después, el video de Carlos y Beatriz causando estragos en la tienda de lotería subió a las tendencias de búsqueda. Usé el poder del dinero para aumentar la temperatura de la noticia, manteniéndola firme en el ranking para que no se hundiera fácilmente. El grupo de la clase volvió a alborotarse. AMNG, ¿al final Carlos se hizo rico de verdad? Qué rico ni que nada, quien con dinero falsificaría un billete para estafar. Pero acaba de encargar un Lamborghini. Es una payasada, no conocen la vergüenza. Carlos y Beatriz abandonaron rápidamente el chat del grupo. Después, vendieron frenéticamente los muebles de la casa para pagar deudas. Pero el asunto del coche nuevo era lo que más le dolía la cabeza. Había firmado el contrato de Lamborghini pero no tenía suficiente dinero para pagarlo todo, ni calificaba para un préstamo bancario. No solo no pudo recuperar el depósito, sino que tuvo que compensar una suma considerable por incumplimiento de contrato. Sin otra opción, comenzó a poner en venta su única casa. Pero como era un apartamento viejo y mal ubicado, después de más de un mes nadie preguntó. Al verlo acorralado, dejé escapar casualmente una salida. 3 días después, se arrastró hasta el casino. Al principio tuvo buena suerte y ganó una suma considerable. Pero una vez que probó la victoria, se hundió más en el juego y poco a poco perdió el control. Justo en ese momento, recibí una llamada inesperada. Para mi sorpresa, era la maestra titular de Hugo, la maestra Julia. Después del divorcio, le di el número de Carlos y Beatriz, para que los buscara si pasaba algo. Y ahora me llamaba a mí. Contesté y escuché la voz algo apenada de la maestra Julia. Maestra Julia, hola, ¿es la madre de Hugo? Qué pena, intentamos contactar al padre y a la madrastra pero no pudimos, así que tuvimos que buscarla a usted. Arqueé una ceja. ¿Qué le pasa a Hugo? Carlos se hundía cada vez más en el casino, y Beatriz estaba ocupada hasta el cuello por las deudas, nadie se preocupaba por Hugo. Incluso Teresa, que amaba a su nieto como a su vida, tenía que correr para ganar dinero y ayudar a su hijo a pagar deudas,
tan ocupada que olvidó la existencia de su querido nieto. Abandonado y sin nadie que lo controlara, Hugo comenzó a causar problemas en la escuela. La maestra Julia había intentado contactar a la familia muchas veces sin éxito, y como último recurso me llamó. Fui inmediatamente a la escuela. En la sala de profesores, una niña tímida estaba de pie junto a su abuelo, bajando la cabeza con miedo. La maestra Julia suspiró y explicó. Maestra Julia, Hugo intimida frecuentemente a la alumna Sofía. Le he advertido muchas veces, pero él sigue sin reconocer su error. Hoy después de clases, Hugo encerró a Sofía en el cuarto de almacenamiento, asustándola hasta hacerla llorar. Hugo estaba allí de brazos cruzados, con expresión obstinada. Hugo, ella es solo una niña sin padre ni madre, ¿qué importa si la molesto un poco? Así es, él siempre fue ese tipo de persona. En mi vida anterior puse todo mi corazón para enviarlo a la mejor escuela internacional, dándole el mejor entorno de estudio y desarrollo, y al final tuvo el corazón para hacerme daño. En esta vida ya no lo controlo, así que su naturaleza se revela aún más. La maestra Julia sacudió la cabeza con impotencia. Maestra Julia, madre de Hugo, sé que su familia tiene circunstancias especiales, pero después de todo es un niño, necesita una educación adecuada. Como se casó apenas se divorció, Carlos no se atrevió a revelar la verdad de que Hugo no es mi hijo biológico. Ahora todos siguen pensando que soy su madre biológica. Si es así, cumpliré con mi responsabilidad por última vez. Dije con calma. Maestra Julia, pediré permiso para que Hugo falte a la escuela unos días, lo llevaré a casa para reeducarlo. La maestra Julia dudó un momento y luego asintió. Luego me volví para mirar a la niña, Sofía. Hugo dijo que no tenía padre ni madre, y su abuelo también parecía mayor. Realmente una niña lamentable. Me incliné suavemente. Me disculpo en nombre de Hugo. Hugo no estaba convencido y resopló fríamente. Sofía se aferró con miedo a la ropa de su abuelo. Sonreí. Tranquila. Si Hugo hizo algo mal, tendrá que asumir la responsabilidad. Inconscientemente quise acariciar su cabeza, pero su abuelo la jaló alerta detrás de su espalda. Me miró con cautela y luego se inclinó para consolarla. Abuelo Sofía, vámonos a casa. Me llevé a Hugo. Hugo, si no me llevas a casa, no iré a ninguna parte. Durante todo el camino estuvo furioso hasta que detuve el coche frente a una lujosa villa. Hugo, ¿dónde es esto? Lo bajé del coche. ¿Dónde? Por supuesto que es mi casa. Hugo, ¿tu casa? ¿Puedes vivir en una villa tan grande? Viendo su expresión de shock y alegría, lo llevé a dar una vuelta por la villa. Cada vez que llegaba a un lugar, no dejaba de elogiarlo. Después de la visita, lo llevé al centro comercial. Compré lo que él quisiera. En los días siguientes, lo recogí para llevarlo a la villa. Cada comida era un festín, servido con atención, jugando con los juguetes más lujosos. Incluso podía gastar dinero para mejorar el equipo en los juegos a su antojo. Hugo nunca había vivido tan cómodamente. Antes, cuando Carlos y Beatriz se hicieron ricos, solo sabían disfrutar ellos mismos, sin preocuparse por él. Por eso, cuando Teresa llamó para reclamar a su nieto, Hugo entró en pánico. Hugo, Elena, ¿te atreves a secuestrar a mi nieto a escondidas? Como tuvo que trabajar duro para ganar dinero y pagar las deudas de su hijo, hasta hoy se dio cuenta de que me había llevado a su nieto. Sonreí. Viendo que nadie en tu casa le prestaba atención, lo llevé a jugar un rato. No te preocupes, lo llevaré de regreso enseguida. Hugo, y no quiero volver. Hugo se aferró a mi ropa. Teresa, al escuchar esto, se puso furiosa. Teresa y mujer malvada, ¿qué hechizo le has dado a mi nieto? No me molesté en prestar atención a sus desvaríos. Después de colgar, comencé a empacar sus cosas. Vámonos, tu abuela quiere que vuelvas a casa. Hugo tenía lágrimas en los ojos. Hugo, mamá, no quiero volver. Oh. ¿Ahora sabes llamarme mamá? Curvé los labios y dije suavemente. Hugo, ¿recuerdas? Ese día mamá quería llevarte,
pero fue tu abuela quien no lo permitió. Tu custodia ahora pertenece a tu papá. Hugo estaba confundido. Hugo, entonces, ¿mamá puede recuperar mi custodia? Me reí. ¿Crees que tu abuela aceptará? Bajó la cabeza, apretando con fuerza la consola de juegos, con voz débil. Hugo, no quiero volver. Solo respondí en silencio. Hugo, recuerda que lo que no tienes hoy es culpa de tu abuela, de tu papá y de tu madrastra. Dicho esto, no desperdicié más palabras, ordené al conductor que lo llevara a casa. Antes de irse, miraba con pesar la pila de juguetes en la habitación, pero no le permití llevarse ni uno solo. Volver a la pobreza desde el lujo siempre es difícil de aceptar. De regreso a casa, Hugo estaba completamente desorientado. No tenía ánimo para ir a la escuela, todo el día lloraba pidiéndole a su abuela que me transfiriera la custodia. Teresa me llamaba casi todos los días para maldecirme. Teresa de Elena, zorra, ¿cómo te hiciste rica al final? ¿Por qué mi nieto se ha vuelto así, mujer cruel? Estas palabras no tuvieron ningún impacto en mí. Solo le pregunté con indiferencia. ¿Ya pagaste todas las deudas que pidió Carlos? Al otro lado del teléfono hubo un silencio repentino, seguido de otra sarta de maldiciones. Pero ella solo podía insultar por teléfono. Mi villa estaba estrictamente vigilada, aunque ella quisiera venir, no podría entrar. El detective informó que Carlos seguía apostando, perdiendo consecutivamente pero aún con la ilusión de poder recuperarlo todo. Un sueño hermoso, pero olvidó que estaba endeudado hasta un punto irreparable. Sabiendo que vivían tan miserablemente, estaba muy satisfecha. Hoy salí a dar un paseo e inesperadamente me encontré con Carlos. Acababa de salir del casino, parecía haber perdido mucho de nuevo, todo su cuerpo demacrado, ojeroso hasta dar lástima. Al verme, abrió mucho los ojos como si no pudiera creerlo. ¿Elena? ¿Por qué estás? Llevaba un traje de marca caro, parada frente al Lamborghini con el que él había soñado. La luz deslumbrante lo aturdió. Tú ganaste la lotería, ¿verdad? Elena. ¿De verdad ganaste la lotería? Reaccionó rápido, pero entendió todo mal. Fuiste tú quien planeó todo para dañarme y dejarme así. Lo miré con indiferencia. Eres tan estúpido, ¿qué tengo que ver yo? Elena. Tú me arruinaste. Ahora no era más que un cadáver viviente. No quería tener contacto con este desafortunado por mucho tiempo. Arranqué el coche y me fui. Por el espejo retrovisor aún lo veía gritando y maldiciendo detrás. Cuanto más loco se ponía, más placer sentía yo. Al pasar por una esquina, noté un pequeño puesto de comida al lado de la carretera. Era el puesto del abuelo de Sofía. No sé por qué decidí detener el coche. Abuelo, ¿qué desea comer? El anciano, al verme, ensombreció su rostro. Abuelo, madre de Hugo, ¿a qué vienes aquí otra vez? No supe qué responder, solo miré la lista de precios y pedí un sándwich mixto. Cuando el anciano preparaba la comida, sus movimientos llevaban un poco de ira. Lo entendía, después de todo soy la madre del que intimida a su nieta. Sintiéndome un poco incómoda, miré a mi alrededor y de repente descubrí que Sofía también estaba allí. En ese momento, una mujer se acercó, conversando íntimamente con Sofía. Abuelo, ya está listo. El anciano me entregó el sándwich con el ceño fruncido. Lo tomé, justo a tiempo para escuchar a Sofía llamar a esa mujer. Sofía, tía Berta. Esta mujer, la había visto en la puerta de la escuela el día anterior cuando vino a recoger a Sofía y a su abuelo. Miré más de cerca y, sorprendentemente, descubrí que tenía cierto parecido con Beatriz. Una sensación de inquietud surgió en mi corazón. Tomé una foto en silencio e inmediatamente pedí que investigaran. Esa noche recibí la noticia. La mujer se llamaba Berta, prima de Beatriz. Huérfana desde pequeña, vivía arrimada en casa de Beatriz. Hace 7 años trabajaba como enfermera en el hospital donde di a luz. Poco tiempo después de que me dieron el alta, renunció repentinamente. Sentí que había tocado algo muy importante.
Hice que emboscaran la puerta de la escuela. Aprovechando la multitud a la hora de la salida, me acerqué a Sofía y le arranqué sigilosamente unos cabellos. En mi vida anterior hice una prueba de ADN una vez. Esta vez también sabía el resultado, pero mientras esperaba sentía una ansiedad sin precedentes. Durante este tiempo, Carlos finalmente vendió la casa. Todo el dinero de la venta lo tiró al casino y, como era de esperar, se quedó sin nada. Toda la familia perdió su hogar. Fui amable y les ayudé, alquilándoles un apartamento en un edificio de mi propiedad, más precisamente el sótano de ese edificio. Beatriz no aguantó más y quiso divorciarse, pero fue rechazada y golpeada casi hasta la muerte por Carlos y Teresa. Hugo finalmente regresó a la escuela, pero presumía por todas partes que su madre biológica era muy rica, con una villa lujosa y una habitación llena de juguetes. Sin embargo, al decir estas palabras, vestía ropa vieja, con el cabello desaliñado y su cuerpo despedía mal olor por no bañarse en días. Nadie le creía, los niños lo llamaban mentiroso y poco a poco se alejaron de él. No tenía tiempo para preocuparme por ellos. Unos días después, finalmente llegó el resultado. Al ver las palabras que confirmaban que Elena es la madre biológica de Sofía, rompí a llorar. Mi hija, ella todavía está viva. En mi vida anterior cambié a Hugo de escuela, por lo que no tuve oportunidad de volver a ver a Sofía. Gracias al cielo, afortunadamente en esta vida no nos perdimos. Me tomó mucho tiempo calmarme. Eligiendo un fin de semana con buen clima, fui al puesto de comida callejera del abuelo de Sofía. Sofía estaba sentada obedientemente a un lado haciendo su tarea. Ocasionalmente Berta se inclinaba para guiarla. Al ver esta escena, sentí como si me cortaran el corazón con un cuchillo. Ella es mi hija. Sofía, hola señora, ¿qué quiere comer? La voz del anciano resonó. Frunció el ceño protegiendo a Sofía. Madre de Hugo, ¿qué vienes a hacer de nuevo? Esas palabras que vienes a hacer de nuevo fueron muy duras. Fui directo al grano. Tío, Hugo no es mi hijo. Me llamo Elena, llámeme por mi nombre. Berta se quedó atónita e inmediatamente levantó la cabeza para mirarme. Ella había vivido en casa de Beatriz desde pequeña, siempre obedeciendo a Beatriz en todo, incluso en el intercambio de mi bebé. Beatriz le ordenó deshacerse de Sofía, pero ella no tuvo el corazón para hacerlo, así que la dejó en la calle. Al ver que una pareja de ancianos la recogía, se fue tranquila. Después, el remordimiento la hizo renunciar al hospital, y durante los últimos 7 años siempre buscó formas de cuidar a Sofía por todos los medios. Al final, ¿es una buena persona o una mala persona? Quizás todavía le queda algo de bondad. Sonreí y saqué de mi bolso el resultado de la prueba de ADN. El anciano lo tomó con cautela, lo abrió y su expresión cambió de inmediato. Lo seguí a su casa. La familia García vivía en un edificio de apartamentos antiguo. El apartamento era pequeño pero muy limpio. En la habitación había una anciana acostada en la cama, la esposa del anciano. Hace 5 años tuvo un accidente automovilístico que le paralizó las piernas. Ya era débil, y después del accidente empeoró, teniendo que tomar medicamentos cada mes con un costo muy elevado. A pesar de eso, persistieron en criar a Sofía sin ninguna queja. El anciano me pidió que esperara un momento y entró al dormitorio cerrando la puerta, seguramente para hablar con la anciana. Berta no me había dicho una palabra en todo este tiempo. Tomé la iniciativa de hablar. De todos modos, gracias, Berta. Ella bajó la cabeza, solo pronunció 2 palabras. Berta, lo siento. Sofía no entendía por qué lo seguía a casa, mirándome con curiosidad y duda. La llamé suavemente. Sofía. Ella inmediatamente me regaló una sonrisa radiante. Mis lágrimas cayeron profusamente. Sofía señora, ¿por qué llora? Sofía se apresuró a darme un pañuelo, pero cuanto más trataba de contenerme, más lágrimas brotaban. La puerta del dormitorio se abrió y el anciano salió empujando la silla de ruedas de la anciana. Me levanté inmediatamente para recibirlos, pero antes de que pudiera abrir la boca, el anciano le habló a Sofía. Sofía, deberías llamarla mamá. Sofía parpadeó sin entender sus palabras. Miré atónita al anciano.
Ella es tu madre biológica. La anciana atrajo a Sofía a sus brazos y dijo suavemente. Abuela, mira, madre e hija son tan parecidas. No esperaba que aceptaran esta verdad tan rápido. Sofía se mordió el labio mirándome confundida, pero al final no me llamó mamá. No importa, solo tiene 7 años, necesita más tiempo para adaptarse. Tío, tía. Gracias por criar a Sofía todos estos años. Yo, no sé cómo expresar mi gratitud. Pareciendo entender mis pensamientos, la anciana dijo suavemente. Abuela Elena, ¿verdad? Criamos a Sofía no por obligación sino porque realmente amamos a la niña. Nuestro hijo murió joven, encontrar a Sofía fue el destino. No necesitas sentirte en deuda ni tener que pagarnos. Encontraste a tu hija, nosotros también estamos muy felices. Pero ellos criaron a mi hija durante 7 años, incluso le salvaron la vida, ¿cómo podría abandonarlos? Asumí todos los gastos médicos de la anciana para que recibiera el mejor tratamiento. El apartamento viejo estaba deteriorado, en temporada de lluvias las paredes goteaban y en invierno la calefacción era ineficiente. Tomé la iniciativa de comprar un apartamento cerca de mi villa, decorando el interior exactamente igual que su antigua casa. Me costó varios días convencerlos para llevar a los 2 ancianos a la nueva casa. Tío, tía, realmente tengo mucho dinero, no se preocupen. Esta era la frase que más les decía. Como Sofía aún no me había aceptado completamente, dejé que siguiera viviendo con sus abuelos, pero todos los días la llevaba y la traía de la escuela. Ese día, al llegar a la escuela como de costumbre, vi a Sofía saliendo con sus amigos. Un niño gordito gritó. Compañero Hugo siempre dice mentiras. Mi papá dice que sus papás deben mucho, mucho dinero. Hugo caminaba solo detrás de Sofía, todo sucio. Últimamente estaba tan ocupada con los abuelos y Sofía que no había prestado atención a la situación de la familia Ruiz. Sofía caminó en silencio hacia mí. Le abrí la puerta del coche. Justo en ese momento, el niño gordito preguntó con los ojos muy abiertos. Compañero Sofía, ¿esta es tu mamá? Otro niño intervino. Compañero 2 imposible, Sofía no tiene papás. Sofía bajó la cabeza sin decir nada y subió rápidamente al coche. Sonreí y respondí suavemente. Sí, soy la mamá de Sofía. El niño gordito se quedó boquiabierto, señaló mi coche y exclamó. Compañero, mi papá dice que este coche es muy caro. En el mundo de los niños, caro es probablemente el número más grande que pueden entender. Los niños rodearon el coche observando con curiosidad. En ese momento, una pequeña figura corrió repentinamente hacia nosotros. Era Hugo. Gritó con alegría. Hugo, mamá, ¿viniste a recogerme? El niño gordito hizo una mueca y empujó a Hugo a un lado. Compañero Hugo, ¿estás loco? Esta es la mamá de Sofía. Hugo se secó el sudor de la frente. En ese momento me di cuenta de que, aunque ya era verano, todavía llevaba un suéter viejo. Hugo, mamá, tú eres mi mamá. El niño gordito frunció el ceño. Compañero, con razón se la pasa mintiendo, presumiendo que tiene una mamá rica. Resulta que estaba espiando a la mamá de Sofía. En la cara de Hugo todavía había rastros de lágrimas, llorando y afirmando que yo era su madre biológica. No me importó, esperé a que los niños vieran suficiente el coche y me fui. Sofía estuvo en silencio todo el camino. Estaba acostumbrada a su silencio en el coche, pero hoy escuché su voz débil. Sofía, ¿de verdad no eres la mamá de Hugo, sino mi mamá? A través del espejo retrovisor, vi a la niña esperando tensa la respuesta. Quizás todavía no se atrevía a creer que tenía una madre. Dije con ternura. Sofía, soy tu mamá. Eres la hija que yo di a luz. Ella bajó la cabeza, pero vi que sus labios se curvaron ligeramente. Al día siguiente, cuando fui a recoger a Sofía, inesperadamente me encontré de nuevo con Carlos. Hacía mucho que no lo veía, en los últimos días los acreedores lo habían presionado hasta la locura, y el sótano donde vivía era constantemente manchado con pintura sucia.
bloqueó mi coche, con los ojos rojos. La puerta de la escuela estaba llena de gente, y su acción atrajo de inmediato las miradas curiosas de muchos. Le envié un mensaje en silencio al conductor para que se llevara a Sofía primero, y luego bajé del coche. A Carlos no le importaban las miradas de los que lo rodeaban, siseó. Elena, me has arruinado hasta este punto, ¿estás satisfecha? No dije nada, esperando ver qué más quería decir. Sé que ahora eres rica, pero Hugo también es tu hijo, no puedes dejar de mantenerlo. Todavía no había renunciado a la esperanza de sacar algo. Vi de reojo a Hugo corriendo hacia nosotros, con el rostro alegre. Nam, Hugo, papá, mamá. Estaba realmente feliz, pero corté tajantemente su esperanza. No me llames así, no soy tu madre. Nam, Hugo se sintió agraviado. Mamá es mi mamá. Arqueé una ceja y me volví para preguntarle a Carlos. Dilo tú, ¿soy su madre biológica? Carlos se quedó paralizado, su ímpetu disminuyó a la mitad al instante. Alrededor había muchos compañeros de Hugo, incluido el niño gordito de ayer. No me importó exponer todo aquí mismo. Carlos, ¿crees que no lo sé? Hugo es hijo tuyo y de esa amante, Beatriz. Ese año ustedes cambiaron a mi bebé, dejándome criar estúpidamente al hijo bastardo de ustedes durante 18 años. Ahora que estamos divorciados, ¿todavía no piensan dejarme en paz? Una frase hizo que toda la multitud exclamara. Escuché la voz clara del niño gordito. Nam, compañero papá, ¿qué es una amante? ¿Qué es un hijo bastardo? Nam, padre niños, no pregunten tonterías. El diálogo fue rápidamente ahogado por los murmullos. Después de todo, era la puerta de una escuela primaria, no quería seguir exponiendo más. Carlos trató de salvar la situación. ¿Qué tonterías estás diciendo? Si digo tonterías o no, tú lo sabes mejor que nadie. Curvé los labios en una sonrisa llena de significado. Carlos, tengo los resultados de la prueba de ADN. Dicho esto, conduje y me fui. Esta era es la era de las redes sociales. El incidente esta vez se difundió incluso más rápido que el fraude de la lotería anterior. Sin necesidad de que yo hiciera nada, el video donde expuse a Carlos en la puerta de la escuela se convirtió rápidamente en noticia de última hora. Su naturaleza repugnante fue maldecida terriblemente por los internautas. No solo eso, alguien desenterró que era un jugador notorio. Desde entonces, la dirección donde vivía también fue revelada. El sótano sucio que alquilaba no solo recibía visitas de acreedores, sino también de personas entusiastas que venían a tirar huevos podridos. Pero ese edificio era mío. Llevé a algunos guardaespaldas para limpiar el lugar. Beatriz había sido golpeada una vez, pero parecía que eso hizo a Carlos adicto a la violencia. Se volvió más loco, golpeándola frecuentemente cada vez que estaba molesto. Ahora ella se encogía en un rincón, con la mirada vacía y sin vida. Al verme, de repente murmuró. Beatriz, no es cierto, no es así, no debería ser así. La miré con frialdad. Entonces, según tú, ¿cómo debería ser esto? Beatriz levantó la cabeza de repente, con los ojos inyectados en sangre y llenos de locura. Beatriz, debes morir, así es, tú eres la que debería haber muerto, todo ese dinero debería ser mío. Parecía que ella también había renacido. Me di la vuelta y salí, ordenando a la gente que limpiara ese sótano. Justo en ese momento regresó Teresa. Teresa, ¿qué están haciendo? ¿Quién les permitió tirar mis cosas? Ladrones, llamaré a la policía. Lloraba y gritaba, pero de repente se calló porque me vio. Teresa Elena, ¿eres tú? Asentí con naturalidad. Sí, soy yo, ¿y qué? Teresa abrazó fuertemente las cosas que habían tirado afuera y gritó. Teresa zorra, espera, llamaré a la policía para que te arresten por allanamiento de morada. No pude evitar reírme. La miré fríamente. Lo siento mucho, pero este sótano es de mi propiedad, todo este edificio también lo es. Teresa abrió mucho los ojos mirándome como si estuviera viendo a un monstruo. Les alquilé la casa, pero ustedes convirtieron este lugar en un basurero,
limpiar un poco es razonable, ¿verdad? Le hice una señal a mis subordinados para que siguieran limpiando, y de paso echaron a Beatriz del sótano. A decir verdad, todavía me deben 2 meses de alquiler. No habérselos cobrado ya es mucha misericordia. Teresa perdió el control y se abalanzó para golpearme, pero fue bloqueada por los guardaespaldas. En su mirada, parecí ver de nuevo la imagen de mi vida anterior, cuando se acercaba lentamente a mi cama de hospital y me sacaba el tubo de respiración. El sótano fue limpiado. Unos días después, encontraron el cuerpo de Carlos flotando en el canal cercano. Tras la investigación, la policía determinó que se suicidó. Pero sentí que esta muerte fue demasiado suave para él. Beatriz colapsó mentalmente por completo y fue ingresada en un hospital psiquiátrico. Probablemente nunca más saldrá de allí por el resto de su vida. Teresa vivía con dificultades, trabajando duro para sobrevivir, llevando a Hugo a alquilar una pequeña habitación. Desde el incidente en la puerta de la escuela, todos conocían el verdadero origen de Hugo. Sus amigos lo evitaban, lo señalaban donde quiera que fuera, su padre biológico muerto, su madre biológica loca. Poco a poco se volvió silencioso, con la mirada llena de oscuridad. Los padres de los compañeros comenzaron a quejarse con los maestros, pero como era educación obligatoria, nadie podía expulsarlo. La siguiente vez que escuché noticias sobre Hugo y Teresa fue sobre la muerte de ambos. La habitación alquilada se incendió, todo el edificio fue evacuado a tiempo, solo ellos dos no escaparon. Después de la investigación, la policía confirmó que el fuego comenzó en la cama de Hugo. Él había encendido un fósforo, el fuego se extendió rápidamente, envolviendo a ambos en un mar de llamas. Nadie sabe por qué Hugo prendió fuego. ¿Cómo podría un niño de 7 años tener la intención de suicidarse? No. Quizás sí. De todos modos, aquellos que me hicieron daño ahora están muertos o locos, ya no tengo nada de qué preocuparme. Cambié a Sofía de escuela. Ayudé a su abuelo a abrir una pequeña tienda para hacer negocios decentemente. La salud de su abuela también mejoró día a día, ya podía empujar su silla de ruedas para pasear. Para el cumpleaños de Sofía, la recogí temprano. En la nueva escuela ya tenía muchos amigos nuevos. Dejé que invitara a todos sus amigos, organizando una gran fiesta de cumpleaños. Mi Sofía cumplió 8 años. Ella sonreía radiante, rodeada de todos para soplar las velas. Un niño preguntó con curiosidad. «Nam, compañero Sofía, ¿qué deseo pediste?» Sofía me miró furtivamente un poco avergonzada, y luego dijo en voz baja. Sofía, deseo que mis abuelos y mamá siempre tengan salud, y estén conmigo para siempre.